Vamos a ver este vídeo. Vamos a aprender, ¿no? Con este progre, con estos progres nos van a enseñar algo súper útil, súper necesario. A ver los comentarios. Bueno, pues la gente parece que le ha gustado, no sé, los progres. Esto es un vídeo de los libertarios y sus falacias. Nos va a explicar qué tipo de falacias usamos los libertarios. A ver, bienvenidos a Cosas y lo que surja. Estamos ahora mismo en directo y vamos a ver esto. Otra vez volvés a repetir la falacia de la asociación. ¿Es otra falacia? La falacia de asociación. No me porque sos empleado de la multinacional, es lo único que haces. Sí, bueno, los progres ya sabemos que... Falacia. Ay, otra vez los mismos de siempre, hablando de cosas que no conocen y que no se preocupan por investigar. Exacto, Milei no sabe de falacias y de economía y de tal. Las falacias de la lógica informal se han hecho populares en los últimos 10 años. No sé quién fue el primero. Menos mal que se han hecho populares, porque de verdad, yo sinceramente veo, yo me acuerdo de los debates que había hace 10 años y era todo falacias, era horrible. El argumento de esto es así porque lo ha dicho la tele, se decía de verdad, era muy habitual decir eso. Entonces, yo me alegro de que se hayan puesto las falacias por ahí porque, madre mía. ¿Quién fue el primer iluminado ¿Qué tipo de falacias, o sea? que usó la falacia ad hominem o la falacia de asociación para ganar un debate en Internet? Pero un día pasó. Y hoy los debates en las redes sociales están llenos de fanáticos desquiciados que se acusan entre ellos de estar usando falacias. En fin, no me voy a cansar en explicar de qué trata este concepto. Mejor busquen tipos de falacias en Google o falacias de la lógica informal en cualquier buscador de Internet. Les prometo que el concepto se entiende en 3 minutos. Así que vayamos a lo importante. O sea, argumentos que en sí mismos son falsos por la construcción propia. Ya está, o sea, esto es así porque lo dice tal persona, es una falacia de autoridad. No necesariamente que lo diga, tiene que ser verdad, cosas así. ¿Tiene sentido denunciar las falacias del otro en un debate? ¿Qué pasa si te dijera que el concepto de falacia es incompleto o como mínimo está mal desarrollado? ¿Y si te digo que llevamos años usando un concepto teórico roto, que no funciona, o al menos no funciona tan bien como nosotros pensamos? Vamos a ver, si una persona te está diciendo esto es así porque me lo ha dicho mi padre, pues no es así, no necesariamente, esto no es un argumento, 2 más 2 son 5 porque así lo dice la gente, pues no, esto está mal, necesariamente, o sea, la propia construcción ya hace que no sea un argumento válido. Que, ojo, tú puedes decir una cosa que sea cierta de forma de falacia. Por ejemplo, tú puedes decir 2 más 2 son 4 porque me lo ha dicho mi maestra. Eso es una falacia de autoridad, pero eso eso no significa que sea falso lo que estás diciendo. Y además, muchas veces nos impide pensar con claridad. Bueno, pues sobre O sea, no. O sea, desechar las falacias nos impide pensar con claridad. esto trata el siguiente vídeo. Vamos a analizar el concepto de falacia, su historia y los problemas que existen. Bueno, yo he visto muchos progres defender el uso de falacias. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. ¿O se quejan de que los liberales señalan los datos falsos y ataques en los debates? No exactamente los datos falsos, sino las falacias. No las mentiras, sino las falacias, las construcciones falsas de los argumentos. Entonces, yo he visto progres defender. Progres que han estudiado filosofía, suele ser. Es que los que han estudiado filosofía, usar una de falacias es brutal. Yo no entiendo cómo puede ser eso. Pero dicen, no, es que estamos así, rollo campechano. Las falacias solamente se tienen que fijar la gente pues en los textos académicos. Pero esto es un pechaneo. Puede ser que sea pues en casa del herrero cuchillo de palo, y por eso, pues. Pero no sé, es que da vergüenza ajena. Pues da vergüenza usar falacias. Es no tener ningún tipo de argumento y tener que tirar por eso. Es muy fuerte, ¿eh? Existen a la hora de aplicarlo. La creencia más común es que Aristóteles es el primero en hablar de falacias. Y lo cierto es que sí, pero en parte. Si bien Aristóteles no utilizó el término falacia ni ninguna de las palabras que hoy se utilizan para tratarlo, Aristóteles sí habló en sus refutaciones Bueno, ¿y qué? sofísticas sobre argumentos mal diseñados que tenían como objetivo ganar una discusión antes de obtener la verdad. Es importante entender que Aristóteles trabajó intensamente la lógica formal a lo largo de su vida y que las falacias debemos esperar casi 2000 años para que suceda un avance en la materia que dejara una huella real en el presente. Es en el siglo XVII cuando John Locke, un médico formado en la tradición escolástica aristotélica, retoma estas refutaciones sofísticas y comienza a hablar de los famosos argumentos ad hominem, ad populum, bueno, todos los ad. Es importante señalar que con los años estas refutaciones o falacias fueron tomando un camino distinto al de la lógica clásica o formal. Por eso hoy, las falacias se consideran más una parte de la retórica, disciplina dedicada al buen discurso y a la ética en las distintas formas de persuadir. No, claro, es una herramienta. A ver, sí, es una herramienta que se puede llegar a enseñar
para dar discursos, para convencer a la gente. Lo que pasa que también hay que enseñar las falacias para que las personas estén protegidas contra esas mentiras. O sea, las falacias lógicas son mentiras, entre comillas, no son necesariamente mentiras. A ver, son construcciones son construcciones falsas, pero que hay que enseñar a la gente para que no caigan esas trampas. Y eso me parece perfecto. O sea, no sé qué problema tiene con este tío. Pero no, cuando hablamos de falacias no estamos hablando precisamente de lógica pura. Es más, ninguna cátedra de lógica en ninguna universidad seria le dedica tiempo al estudio de este asunto. Igual por eso los filósofos, bueno, me refiero a la gente que estudia filosofía, usa tantísimas falacias porque no se dedica que un poquito se tendría que dedicar. Es que me parece vergonzoso que se exprese esa gente tan mal. Y por ese mismo motivo se las llama falacias de lógica informal, separándose así de la lógica clásica o formal. Entonces, insisto, cuando estamos hablando de falacias, no estamos hablando de lógica en términos formales, sino de retórica, es decir, la buena construcción de discursos. Repito, la retórica sería el arte de hablar bien, y el arte del buen discurso es demasiado subjetivo y abierto a la interpretación, como para usarlo en una discusión seria. De hecho, sirve más para aparentar inteligencia donde no la hay. No, y para refutar un argumento falaz, un argumento falso. Es estúpido. O sea, ¿para qué vas a esforzarte en muchísimas otras cosas y simplemente diciendo, eso es una falacia de autoridad, eso es una falacia de ad hominem, eso es no sé qué? Pues ya la gente, como ya la gente conoce las falacias y como la gente sabe a lo que te refieres, pues es mucho más rápido. Para volver a tener algo significativo en lo que hoy se conoce por falacias de la lógica informal, debemos irnos hasta 1971. Ahí, Howard Kahane, un profesor estadounidense del Baruch College de Nueva York, escribió su libro Lógica y Retórica Contemporánea, un libro poco conocido y difícil de encontrar, incluso en formato PDF. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque la mayoría de estos supuestos intelectuales que se la pasan rompiendo las pelotas con las falacias que han llenado internet de niños rata de 15 años que repiten folocio como loros todo el tiempo, Es que me parece muy bien que la gente detecte estas manipulaciones. Es que, ¿dónde está el problema? sencillamente conocen sobre el tema gracias a la Wikipedia. Y tampoco los culpo. ¿Y qué? Pues si lo conocen por eso, pues mira, bien, me parece perfecto. Es que... Al final, las falacias son un tema poco interesante. Poco interesante para quien quiere mentir. Bastante interesante para la gente que quiere detectar las mentiras. Un asunto menor de la retórica que algunos caraduras inflaron para disfrazar su ignorancia e incapacidad para discutir. Pero por favor. O sea, la incapacidad para discutir la tiene el que detecta las falacias, no el que las usa, ¿no? Es que es ridículo todo lo que está diciendo. Pensemos durante 5 segundos. Durante 5 segundos nada más, les pido que todos nos saquemos al Javier Milei del cerebro para así poder empezar a pensar. Bien, veamos algunos ejemplos. Comencemos por la falacia ad populum, esa que denuncia que un argumento no es verdadero por el hecho de ser sostenido por la mayoría. Y en parte es cierto, pero eso no significa el hecho de que una idea sea defendida por muchas personas no haga de esa idea al menos digna de considerar. Claro que la mayoría no siempre va a tener la razón, pero si muchas personas sostienen una idea, no deberíamos descartarla o tratarla como una idea cualquiera. De hecho, si llevamos esto al extremo, la democracia sería una falacia ad populum. Sí. Pero bueno, esto explicaría por qué Javier Milei trabajó para los genocidas de la última dictadura argentina y lleva a varios defensores de ella en sus listas. Esto supongo que lo estás poniendo como ejemplo de falacia, ¿no? Este salto que acabas de hacer ahora, supongo que estarás, como tú defiendes el uso de falacias, supongo que habrás metido esta falacia, pues para ejemplificar eso, ¿no? Vayamos ahora a la falacia. No. Bueno, igual hay una referencia luego a los ad hominems que ha hecho este tío, ¿no? Vale, sí, ad hominem. Vale, igual. Ad hominem. De hecho, aquí va el motivo por el que me interesé en hacer este vídeo. Sucede que el concepto de falacia ad hominem es uno de los conceptos más rotos. La falacia ad hominem es esa que dice que no se puede valorar una idea o argumento por quien la está diciendo. No necesariamente. A ver, no dice exactamente. Es una falacia ad hominem. A ver, por ejemplo, si yo digo, tengo que tomarme este medicamento porque me lo ha dicho el médico, no es un argumento ad hominem. Simplemente no sé los motivos, pero yo, como no soy médico, permito que otra persona, pues delego en él la toma de decisiones, entonces tomo esa decisión en base a lo que me ha dicho y él tendrá sus motivos, tendrá sus razones, que no será una falacia ad hominem, serán pues sus estudios, pero entonces, esto, ¿no? Ad hominem es, básicamente, tú no tienes razón porque mira qué feo eres. Y la falacia ad hominem puede ser útil, por ejemplo, para, yo qué sé, una persona hace un estudio sobre que comer en el McDonald's es muy bueno para la salud. Entonces tú le puedes decir, oye, pero te ha pagado el estudio McDonald's. Y dices, sí, pero eso es un ad hominem. Bueno, a ver, o sea, es una sospecha, o sea, no,
por el hecho de que le haya pagado el estudio McDonald's, no necesariamente el estudio es falso, pero da ciertos indicios a que igual no es del todo fiable. Pero no es un argumento, es una sospecha. Es decir, según la falacia ad hominem, algo no deja de ser verdad porque el que lo esté diciendo sea un mentiroso o una mala persona, y lo mismo funcionaría del revés. ¿Parece razonable? Otra vez, sí, pero veamos algunos ejemplos. Imaginemos un juicio. Aquí no valdrá lo mismo la declaración de un mentiroso patológico o un criminal que la de una persona que ha llevado una vida honesta. Esto es algo bastante sensato a la hora de analizar testimonios. Pero ahí estamos simplemente analizando la credibilidad de la persona. Por ejemplo, que tu novia te diga, no te voy a poner los cuernos, y si tú le dices, ya, pero es que me has puesto los cuernos 10 veces, no es un ad hominem, es simplemente un patrón, es referirte a un patrón. O sea, no sería necesariamente un ad hominem decir, no, esto es falso porque ya me has puesto los cuernos 10 veces. Pues no caería ahí. Y si bien es cierto que no se puede descalificar al 100% ninguna idea, ni siquiera la de un criminal o la de un estafador, ¿de verdad le creerían a alguien que viene estafando a decenas de personas desde hace años? ¿Le creerían de igual forma que a alguien de quien tenemos motivos para creer en su honestidad? Sí, hay personas más creíbles que otras. Pero eso no pero el problema está en que no es 100% la verdad por el hecho de que lo haya dicho. La credibilidad de una persona no hará cierto todo lo que diga, pero sí hace que sus palabras merezcan mayor consideración que las de un mentiroso. Aquí va otro ejemplo. El índice de libertad económica es un índice desarrollado por los más rancios libertarios para justificar sus ideas libertarias. En primer lugar, quiero decirle que cuando ustedes cruzan los Eso sería otro ad hominem lo que ha hecho. índices de libertad económica o los de transparencia, ¿saben qué? Van a encontrar una relación contundente. Y según la falacia ad hominem, decir que el índice está hecho por un montón de tipos interesados en imponer su idea libertaria no invalidaría el índice en sí mismo, porque según la falacia ad hominem, descalificar a la persona que afirma un argumento no invalida su argumento. Pero eso es una completa estupidez. Lo cierto es que si vamos a elaborar un índice con pretensiones científicas, lo mínimo sería buscar a las personas más neutrales para desarrollarlo. Exacto. Si tú haces un estudio sobre la carne del McDonald's, si lo hace el propio McDonald's, pues da que sospechar. Lo que pasa que, o sea, de momento el estudio, pues habrá que ver si ha cometido errores, si ha manipulado, si ha mentido y tal, pero habrá que verlo. No necesariamente es mentira por el hecho de que lo haya hecho. Entonces, tú dices, o sea, ya lo he explicado antes, es una sospecha eso, no un argumento. Entonces, si tú sospechas que el índice está mal por el hecho de quién lo ha hecho, averigua si está mal, míralo. Mientras no mires ni hagas nada, pues ahí está. O haz tu propio índice, busca a otras personas que hagan ese índice, tira por ahí. Pero no digas, no, es que ese índice no vale porque lo han hecho estas personas. No. Que lo han hecho esas personas puede facilitarte el buscar el error que puedan haber cometido, o la mentira, o la falsedad, o la manipulación que puedan haber hecho. Pero mientras no la encuentres, mientras está todo bien, pues no vale para nada eso. Entonces, claro, tú con esa lógica, tú podrías discutir con Javier Milei y decirle, no, ese argumento, ese dato que me has dado tú, es falso porque me lo has dado tú. Y claro, tú defiendes tu propia postura. Entonces, todo lo que digas lo haces para beneficiarte a ti mismo. Entonces todo es incorrecto. De hecho, esta persona hace este vídeo para defender su postura y como es parte interesada, nada de lo que diga es verdad. ¿Verdad que esto no tiene sentido? Pues es en el fondo lo que está diciendo este tío. Es obvio que cada persona tiene sus sesgos y que determinados sesgos pueden poner en riesgo la validez de lo que estamos afirmando. Y por cierto, ¿qué significa alguien neutral en economía? ¿Qué es alguien neutral? ¿Un socialdemócrata es un neutral? ¿Un comunista es un neutral? ¿Alguien de izquierda es neutral? ¿Alguien de centro es neutral? Porque centro pues sigue siendo socialdemocracia. O sea, ¿quién es neutral en economía? Es por ese motivo que en mis vídeos dedicados a la política suelo incluir toda clase de variedad de hechos probados y fuentes, porque soy peronista y es claro que eso me coloca en riesgo de estar sesgado. Veamos ahora la falacia de asociación con Pobrecito. Pobre. la que el candidato Milei estuvo rayando durante todo el debate. Otra vez volvés a repetir la falacia de la asociación. A ver, te lo voy a explicar para que... A ver, Miriam, con la falacia de asociación. No, Primero, homicidio grabado, falacia de sí. asociación. Sí. En dicha falacia, Pero me gustaría que pusiera la falacia en sí, o sea, que pusiera a qué señala, porque dice, ay, mira cómo usas esto, pero es que igual le han hecho algo descaradísimo. se plantea que no se puede asociar a todo un conjunto las características de uno de sus miembros. Sería como decir que si alguien roba en una casa, todos los habitantes de esa casa serían ladrones. Y en principio no, es claro que no. Pero con las falacias de la lógica informal, todo suena razonable, hasta que rascas un poco. Que en ocasiones sea injusto asociar un elemento concreto a un conjunto completo de personas no significa que eso siempre sea así de injusto. Existen muchas ocasiones en las que sí, ocasiones en las que lo que sucede con un elemento nos permite juzgar la conducta del grupo al que pertenece. Sí, por ejemplo,
está defendiendo los prejuicios. en tu lista a personas que defienden a la dictadura militar argentina, sabiendo quiénes son esas personas y además las sostienes, acusarte de haber apoyado una dictadura deja de ser una falacia de asociación y pasa a ser un claro mensaje de que sí apoyas la dictadura argentina y las violaciones de los derechos humanos que allí sucedieron. Al menos lo suficiente que sí. Uy. ¿Quién es Victoria Villarreal? Segunda en la lista de Milei. El Frente de Libertad avanza, intercala nuevos libertarios con representantes de la más antigua derecha conservadora y militarista. Vale, ¿y qué tiene que ver eso con...? Acusarte de haber apoyado una dictadura. ¿Pero por qué apoya la dictadura, Milei? Deja de ser una falacia de asociación y pasa a ser un claro mensaje de que sí. ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho? No entiendo, no he entendido esto. Es que tampoco sé mucho de estas cosas de dictaduras de Argentina y demás, entonces no sé muy bien qué se refiere con esto. Apoyas la dictadura argentina y las violaciones de los derechos humanos que allí sucedieron, al menos lo suficiente como para tener a personas así en tus listas. Como ven, una vez que nos quitamos las falacias de encima, podemos empezar a pensar. Y desde ya que en esto hay grises, y sí pueden existir asociaciones injustas, pero por eso insisto en que las falacias no tienen valor a la hora de pensar y que solo sirven para evitar razonar sobre esas mismas áreas grises. ¿Pero las falacias o el señalar las falacias? Es que este tío no sé si está expresándose bien. No sé si cuando dice las falacias no sirven, se está refiriendo a que señalar las falacias no sirve. Porque si dice las falacias no sirven, entonces no tiene mucho sentido en el contexto que lo está diciendo. Pero aún hay más. Resulta que si le diéramos bola a todo este cuento de las falacias, no podríamos tener ciencia. Porque la ciencia no sería posible sin algo que es infinitamente más útil. A ver, un momento. ¿Qué sujeto 98? Muchas gracias. ¿Qué edad tenía Milei durante la dictadura argentina? No lo sé. No lo sé, no tengo ni idea. Que las falacias y que se llama pensamiento inductivo. La forma típica en la cual... Que es infinitamente más útil que las falacias y que se llama pensamiento inductivo. La forma típica en la cual aparece modulada la conclusión en el razonamiento de tipo inductivo es bajo una probabilidad. Probablemente así sea. El pensamiento inductivo le permite a la ciencia construir hipótesis y sacar conclusiones a través Pero esto es cierto hasta que se demuestre lo contrario. O sea, la propia ciencia ya te avisa de eso. de la probabilidad. Si la humanidad quedara algún día atada al grillete de las falacias, sinceramente, no podríamos hacer ni la 10ª parte de los avances que hemos construido en los últimos 100 años. Venga, va, o sea, me estás justificando los ad hominems porque el método inductivo... Venga. Pero aún hay más. Sucede que las famosas falacias de la lógica informal actúan inspiradas en la lógica aristotélica, donde las premisas solo pueden ser verdaderas o falsas. Es una lógica que ha demostrado su utilidad, pero también sus límites. En su artículo escrito para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Gladys Palau ya señalaba en 1986 el problema de los distintos sistemas lógicos divergentes, que no necesariamente respondían a la dicotomía verdadero-falso. Actualmente, la idea binaria de verdad-mentira está siendo sustituida o complementada por sistemas lógicos con ideas cercanas a la verdad o parcialmente verdaderas. Estos sistemas de lógica difusa son imprescindibles para comprender una realidad que no funciona con simples blancos y negros. En fin, venía preparando este vídeo hace semanas, no por el ridículo que en mi opinión hizo Javier Milei hace algunos días, sino porque a partir de mi vídeo donde se exponían las mentiras de los libertarios, vengo leyendo comentarios y recibiendo mensajes privados de pobres chicos que ni siquiera saben redactar, llorando porque, según ellos, usé falacias en mi vídeo. No, Poco me lo creería. queridos, no estoy usando falacias, estoy pensando, y lo siento mucho, pero ese mundo que os han vendido, un mundo de atajos, de pensamiento fácil, donde cualquier cosa puede ser rebatida. Pero si precisamente la falacia es el pensamiento fácil y el recurso fácil y lo sencillo. Lo difícil es estructurar bien un argumento. Que es muy fuerte lo que está haciendo este tío. Usando unas técnicas retóricas que aprendieron en Wikipedia, ese mundo. Pero las técnicas retóricas son precisamente las falacias. El saber detectar las falacias es muy útil, pero no es una retórica, es simplemente mal. ¡Ay, Dios mío! Es falso. Así que si te consideras libertario y llegaste hasta aquí, te lo agradezco. Solo te pido que reflexiones. Te están engañando. Sujeto 98 dice: si la ciencia se basa en falacias, entonces la teoría de la selección natural no se hubiese dado porque atacaban a Darwin con falacias ad hominem. Bueno. Y cuidado con eso, porque cuando compras una mentira, el miedo a pasar vergüenza por haber sido engañado hará que compres otro montón de mentiras más, para de esa forma poder sostener ese mismo orgullo. Pero precisamente no es caer en falacias para justificar tus falacias, y más falacias y justificar al final las falacias. ¿Eso no sería un poco para tapar tu vergüenza de solo poder argumentar con falacias? O sea, o por tener que argumentar en cierta parte con falacias. En serio. Madre mía. Ay, Dios mío. Nos vemos. Es que de verdad... No es la primera persona que veo así diciendo estas chorradas, ¿eh?